Bueno, ahora sí, oficialmente vamos a dar inicio a esta conversación. Buenas noches para todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alexa Barco, para los que no me conocen, coordinadora de Insights, contenidos de valor, y les voy a estar acompañando como moderadora en este espacio. Desde Insight, el Centro de Liderazgo de Impacto, queremos darles la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Este es un espacio para propiciar conversaciones, siempre lo hemos dicho, sobre liderazgo, y en ese liderazgo en el que conectemos investigación aplicada, casos reales para impulsar liderazgos que generen impacto positivo en las personas, las organizaciones y la sociedad. Hoy queremos compartir con ustedes una conversación sobre liderazgo auténtico, que parte del autoconocimiento, la coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace, y también más que centrarnos de pronto en esas técnicas para influir a otros, proponemos liderar desde la identidad, desde los valores y desde el propósito personal. Pero en esta conversación, para ello nos van a acompañar Pedro Fernández Veloso y Erika Klinker. Ya les voy a contar un poco de quiénes son ellos, esos personajes tan interesantes que nos van a acompañar el día de hoy en la conversación. Pedro Fernández Veloso es un reconocido chef graduado en el Grand Diplôme de Le Cordon Bleu de París. Cuenta con más de 28 años de trayectoria en alta gastronomía, hotelería y desarrollo de proyectos culinarios en Europa, Norteamérica, Latinoamérica. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en roles de alto nivel como chef ejecutivo en banquetes del Ritz, entre otros. Su enfoque profesional, y esto es algo muy interesante, destaca por un profundo compromiso con el desarrollo sostenible y la filosofía del slow food. Este interés por la responsabilidad ambiental se refleja en su cadena de abastecimiento en Medellín, donde aproximadamente el 60% de los productos provienen de fuentes sostenibles, así como en su labor como embajador de WWF Colombia, donde participa activamente de proyectos de fortalecimiento comunitario y sistemas alimentarios responsables. Bienvenido, Pedro, a la conversación. Por supuesto, no se queda atrás Erika Klinker Velázquez, que es consultora organizacional con más de 18 años de experiencia acompañando empresas y líderes en procesos de transformación, estrategia y desarrollo de liderazgo. Su propósito es inspirar a los seres para que juntos regeneremos nuestro hogar en la tierra con bienestar para todos, integrando academia, consultoría y también con una mirada consciente del ser humano. Ha sido profesora de cátedra de la Universidad de AFID, asesora de tesis, miembro del equipo de Insight, por supuesto, en temas de liderazgo auténtico, y también forma parte de la comunidad de capitalismo consciente, de Leadership Circle, Barrett Value Center y de la red de multiplicadores B. Así que bienvenida, Erika, a esta conversación. Ya te paso el otro. Listo, y ahora sí daremos inicio entonces al conversatorio El liderazgo auténtico empieza con uno mismo. Bienvenidos. Muchas gracias, Alexa. Pedro, qué honor tenerte acá y tenerlos a ustedes acá. Verdad que siento el corazón a mil, porque hablar de liderazgo auténtico contigo es una verdadera inspiración. Muchas gracias. No, gracias a ti. Quisiera que comenzáramos con un momento de conexión antes de sentarnos a conversar, ¿sí? Y ese momento de delfín. Sí, hagamos una meditación como el delfín. Vale. ¿Qué tal si comenzamos con una respiración? Esa respiración va a ser de pie. Luego de esta respiración de pie, los voy a invitar a sentarse y a que cierren sus ojos y que vivan la experiencia de meditar como el delfín. Los invito a que, estando de pie, junten ambos pies. Desen la oportunidad de sentir los dedos de sus pies como si fueran unas raíces que se conectan con la tierra. Muévanse un poco más y sientan cómo la planta de sus pies acaricia el piso a través de sus zapatos. Vamos a hacer unas inhalaciones por la nariz y unas exhalaciones por la boca.
Para colocar los pies al ancho de su cadera van a poner los pies en B y luego los ponen en paralelo. El cuerpo es muy sabio, es perfecto. Vamos a hacer esta inhalación y mientras van inhalando van subiendo su mano mirando hacia el cielo y luego con la exhalación empiezan a bajar su mano mirando hacia el piso. Inhala. Conéctese con el sonido del mar. Una última vez. Coloquen ambas manos al lado de sus muslos. Inhalen y exhalen por su nariz, naturalmente. Sientan el cosquilleo de su palma de las manos. Esa es la energía que han movido con esta respiración. Lentamente los invito a que se sienten. Coloquen ambos pies en el piso. Su cuerpo está relajado. Sus manos están sobre los muslos. Su espalda está recta. Quien lo sienta puede cerrar sus ojos. Ahí está el mundo exterior. Los cambios inesperados, la incertidumbre, las exigencias constantes, la sensación de que todo puede transformarse de un momento a otro. Este es el mundo Vani, un mundo frágil, ansioso, no lineal, difícil de comprender, pero también tenemos un mundo dentro, tenemos un espacio, tenemos un refugio, tenemos un alma. ¿Cómo podemos salir del ruido exterior y regresar a nuestro mundo interior? Podemos bucear como un delfín. Splash. Imagina que eres un delfín. Emerges a la superficie después de un largo viaje. Observas que el océano ha cambiado. Las corrientes se mueven de formas inesperadas. Las tormentas aparecen sin aviso. Los sonidos que antes te guiaban parecen confundirse entre ecos lejanos. Por un instante, sientes incertidumbre, pero recuerdas quién eres. Inhalas como un delfín, mantienes la respiración 2 segundos, 1, 2, y cuando exhalas, te sumerges suavemente
más allá de las olas, más allá de la confusión, más allá del ruido. Desciendes hacia la calma de tu océano interior. Allí no hay prisa, no hay miedo, no hay necesidad de comprenderlo todo. Solo confianza, solo paz. Y permaneces en el abismo luminoso de tu alma, en tu centro, en tu sabiduría interior. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Siente cómo desde la profundidad encuentras la capacidad de adaptarte, de fluir, de avanzar con serenidad, aunque el océano cambie, tu esencia permanece. Cuando meditamos como un delfín, nos convertimos en un delfín y descubrimos que la calma siempre está dentro de nosotros. Lentamente lleva la atención de nuevo a tu respiración. Puedes empezar a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Cuando esté bien con cada uno, puede abrir sus ojos. Pueden frotar sus manos haciendo un calor y poniéndoselos en los ojos. Estamos listos para comenzar este viaje hacia la profundidad del mar. ¿Cómo te sientes, Pedro? Increíble después de esa meditación tan bella. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Gracias a ti porque vamos a navegar juntos como un par de delfines, a compartir este tema de liderazgo auténtico para que todos aprendamos. Quisiera preguntarte, ¿qué edad tenías en esta foto? 6 años. 6 años. Si cierras tus ojos y recuerdas el momento que estabas viviendo cuando te tomaron esta foto, ¿a quién tenías al lado? Mira lo que estás viendo, siente lo que estás sintiendo, escucha lo que estás escuchando. Dime, ¿cómo era ese niño? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Con qué jugabas? Pues era muy travieso. Estaba en primero de primaria, esa es la foto del final del curso, la foto del anuario. Entonces pues nos tomaron la foto a cada uno de los compañeros del colegio y luego fue la foto grupal. Estaba en el colegio, en el gimnasio de los Cerros en Bogotá, colegio del Opus Dei, con una formación bastante estricta, y yo siempre he sido un poquito inquieto. Pero en esa foto te veías como muy serio. No, en esa foto estaba como asustado. Sí, tengo carita de regañado ahí, qué pecado. ¿Quién sabe qué estarías haciendo ahí? No, no me habían regañado, mira, no me habían regañado. No, ¿Y con qué te gustaba jugar? Me encantaba como el desorden, me encantaba
No, éramos muy, pues era muy activo, entonces me encantaba, pues no sé, juegos, jugaba básquet cuando estaba chiquito en el colegio, entonces salir a jugar básquet en el recreo o jugar con carritos, con legos, en las areneras como con retroexcavadoras, con todo eso. Mi padre era arquitecto y construía en Bogotá, entonces pues todo el tema de la, no sé, como esos movimientos de tierra, la maquinaria amarilla, eso me parecía una nota. ¿Y qué soñabas ser cuando eras pequeño, cuando tenías esta edad? Cuando jugabas, ¿a qué jugabas? Jugaba eso, pero digamos que lo que más me llenaba o me sorprendía era ver cocinar a mi mamá. ¿Mm? Yo me acuerdo que me sentaba como en el mesón de la cocina a verla cocinar con el amor que lo hacía. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas esa historia de lo que te lleva a ser chef? ¿Por qué te conviertes en un chef? Mi madre no era una mujer muy expresiva, digamos que no era de muchos abrazos ni de muchos besos, pero la forma de amarnos en la casa, yo creo que era cocinando para nosotros. Entonces, voy a poner ejemplos como un poco exagerados, pero era más o menos así. Un sábado en mi casa, mi mamá, nosotros éramos, o somos dos hermanos. Mi hermano es un hermano medio. Bueno, esa es en la escuela del Cordon Bleu en París, ahí con los compañeros. Después de muchos años de luchar para ser cocinero. Entonces, digamos que mi madre un sábado podría hacerle a mi hermano una paella, a mi papá unos frijoles y a mí una lasaña. Pues por eso digo un poquito exagerado, pero sí podía haber fines de semana que se dedicaba a darnos gusto pues de esa forma. ¿Se acostumbraban a cocinar juntos o cómo era esa dinámica de familia alrededor de la cocina? No, por ejemplo, algunos sábados yo acompañaba a mi padre a hacer como recorridos de obra, a veces, no siempre. Entonces, como siempre, como jugando ahí. Si no, de pronto entraba a la cocina y veía a mi mamá cocinar y me sentaba en el mesón de la cocina a verla. Como la dedicación, el cariño, como la entrega que tenía. Y luego era como la satisfacción de estar todos en la mesa como comiéndonos pues, ese plato favorito de cada uno y viendo a mi madre como con esa sonrisa de ver cómo disfrutábamos, porque pues, por otro lado mi padre era muy estricto, entonces como las conversaciones eran como muy directas. ¿Cómo va en el colegio? ¿Qué pasó con matemáticas? Pues como muy directo como a esos temas. No hablábamos de otras cosas pues así como más efímeras o de pendejadas, no era como lo que se acostumbraba mucho en la mesa. Entonces, más allá de por qué eres chef, la pregunta es, ¿para qué eres chef? ¿Cuál es ese propósito? Yo creo que en mi vida siempre el servicio estaba como implícito en mí. Esa, como esa preocupación por los demás, por ayudar, por apoyar, por compartir, por dar alegría. Entonces la cocina me conectaba mucho desde ahí. Y esa forma de amar de mi madre como a nosotros y a través del servicio, con ese servicio tan implícito, pues yo creo que fue lo que me llenó y lo que me motivó. Tu madre entonces se vuelve una persona, tu inspiración, tu razón de ser un chef. Sí, mi madre fue mi mejor amiga, como mi confidente también. Y sí, ahí está. Eso es en Uruguay, en Punta del Este. Hermosa. Sí, era una mujer muy bella. Unos ojos verdes, así Verde. como muy enigmáticos y el pelo muy negro azabache y muy, muy blanca. Hermosa. ¿Ustedes cuántos tienes hermanos? Tengo un hermano medio por el lado de mi mamá. Ujú. Mi madre tuvo un primer matrimonio. Mi madre era española, digamos que se casó con el primero que pasó por la puerta de la casa, más o menos.
porque tenía una relación muy compleja con su hermana, que había sido como la que había quedado reemplazando, digamos, la figura materna, y de cierta forma pasó eso, de cierta forma como que el primero que tocó a la puerta, pues con ese se fue, y justo estaban pasando la Guerra Civil Española y se fueron a hacer la América en esa época, terminaron viviendo en Brasil. Cuéntanos un poco sobre ese proceso que te lleva, ¿cuándo empiezas a estudiar para ser chef? ¿Cuándo te vas? Pues Porque estudiaste en París. sí, estudié en París. Yo primero hice finanzas y administración, hice 8 semestres por distintas universidades, pero yo realmente quería ser cocinero. Mi madre muere cuando yo estoy en sexto de bachillerato, y en ese momento pues la pregunta con mi padre desde quinto de bachillerato era yo qué quería hacer. Él tenía una empresa de construcción que en su momento era muy grande en Bogotá, y yo le digo que quiero ser cocinero, y su reacción fue como, no, eso es pa' maricas, no, así, pues como directamente como cerró la puerta. Y eh, fueron unos años donde yo me olvidé de eso. La muerte de mi madre también me bloqueó mucho, digamos, esa conexión, y era como en ese momento como cómo agradaba yo a mi padre y cómo le daba gusto a él, ¿sí? Un poco desde ese servicio perdido, como una veleta buscando un rumbo, eh, hasta que finalmente, después de muchos tropiezos, tomo la decisión y logro irme a estudiar cocina. Terminé estudiando en París, sí. Gracias a mi madre, de cierta forma también, no solamente por la inspiración, sino por una parte de su herencia que había quedado, entonces con ese dinero me pude ir. Es muy hermoso decir cómo el propósito es el ADN, no solamente de las organizaciones, sino de uno como ser. Y aquí es increíble tenerlo de ejemplo, porque tú físicamente lo tienes como ADN de tu madre, pero además es tu sello distintivo, ese tatuaje que te diferencia hacia lo que haces. Sí, yo creo que uno dice que uno está buscando el propósito en la vida, pero yo creo que no es así. Yo creo que el propósito lo busca uno o lo encuentra uno. En todo ese cuestionamiento de encontrar un propósito es donde uno se pierde. Cuando uno como que hace una pausa como la que estábamos haciendo ahorita en nuestra meditación, y se permite, digamos, que escuchar esa divinidad que habita en uno, pues el propósito aparece. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y es: detrás de cada usuario de redes sociales siempre hay una historia. ¿Cuál es la historia detrás de Chef is Back? ¿Regresa de dónde? ¿Regresa de otro país? ¿Regresa que estaba perdido? ¿Cuál es esa historia que nos quieres contar? Me la preguntas como no tengo ni idea y sabes todo, pero bueno. No, yo no lo sé todo. Bueno, Me da mucha obviamente no lo sabes todo, pero bueno, te vas a ir enterando de cositas. No, de Chef is Back primero nació de una forma muy espontánea. Yo me había retirado de la cocina cuando me divorcio de la madre de mis hijos. Pues Paloma, que está acá, tenía 4 años. Vivíamos en España, y Natalie, la madre, se devuelve con los chicos a vivir a Argentina. Yo me quedo en España viviendo. Ya venía con unos temas de adicciones de alcohol y de drogas, específicamente cocaína, y venía como en un proceso de autodestrucción muy grande cuando se da, digamos, el divorcio ya, y se empieza ese duelo, más de la relación, sino mucho más del duelo como de la pérdida de los hijos en esa distancia, y sin tener las herramientas necesarias para empezar a trabajar en ellas. Pues yo me vuelco, digamos, en la adicción a realmente como a estar muerto en vida, a quererme morir, sin saber que lo estaba haciendo, sin ser consciente de eso. Entonces paso por todo unos años de oscuridad muy grandes, unos 4 o 5 años aproximadamente, en ese ¿Qué proceso. edad tenías ahí?
estaba sobre los 31, 32 años, 31 años. Y de los 31 a los 34 fue más o menos 35, fue ese proceso de oscuridad. Termino quebrándome, acabando con el restaurante que tenía en España, devolviéndome a Colombia. Casualmente mi padre vivía en Medellín, mi padre era de Fredonia, era paisa, y llego acá como al hogar paterno, pidiendo ayuda a ver por dónde salía, y me retiro de la cocina. Empiezo procesos de adicciones, distintos tipos de internados, psiquiatras, psicólogos, exorcismos. Tuve 2 exorcismos. Continuemos. Uno con un padre y uno con una monja. Sí, pues de todito. Y termino, digamos que rehabilitándome. El 26, la semana pasada cumplí 17 años, limpio. Y termino pues en este proceso, estaba trabajando con mi padre en un tema de una transformación de una ganadería en una reforestación en Córdoba, trabajando con él. Después se vende esa empresa a un grupo más grande y nos quedamos, pues mi padre murió, yo me quedé un tiempo más con la empresa, luego la vendí, y estaba como en Medellín viendo a ver qué me ponía a hacer, estaba como temas de construcción con algunos amigos, y un amigo casualmente me dice, que te había contado, Juan Constantino, que por favor que le hiciera a los 40 años, que él quería que yo le cocinara, y pues yo no estaba cocinando, entonces tenía una señora que iba a mi casa como a ayudarme, entonces María, ¿usted tiene alguna amiga ahí que nos ayude pues como para hacer un evento tal, que necesito que le guste cocinar? Me dijo, sí, don Pedro, tranquilo. Entonces con María y con una compañera me compré una chaqueta de cocina ahí en la 10, y empezamos a hacer el evento pues sin ningún tipo de pretensiones, y el evento fue un éxito. Entonces todo el mundo me empezó a preguntar en esa celebración que cómo se llamaba mi empresa, y a mí lo único que se me ocurrió decir fue Chef is Back, y así nació The Chef is Back. En ese momento como que no fui tan consciente de, digamos, de la trascendencia del nombre, pero si nos ponemos a pensar en ese yin y en ese yang en el que habitamos todos los seres, pues yo creo que mi yin es el cocinero y el yang es el adicto. Entonces he estado en ese proceso de volver a traer el cocinero, y muchas veces me encuentro con el adicto también, entonces ahí vamos conviviendo a raticos. Guardando el balance del yin y el yang. Correcto. Entonces, ¿cuál será la importancia de autoliderarte? Yo creo que el autoliderazgo es ese mapa de ruta, ¿sí? Es ese norte que te ayuda a poder trazar una meta, un objetivo. Cuando vas como una veleta, pues, para donde te lleva el viento, posiblemente llegues, ¿no es cierto? Pero si no marcas un rumbo, puedes dar muchas vueltas y puedes pasar muy malos ratos. Entonces, cuando te autolideras, primero eres consciente de todo el proceso, de poder abrazar un dolor en una situación particular y poderlo trascender, de poderte hacerte cargo de una felicidad también o de un éxito, o simplemente de trazar una estrategia para llegar a donde quieres llegar. Entonces yo creo que es muy importante. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es importantísimo uno liderarse para poder liderar. Todo comienza por dentro. ¿Cuál sería tu definición personal de liderazgo auténtico, teniendo en cuenta toda tu historia por lo que has pasado? ¿Puedo pasar? No, lo que te salga. Me la pusiste Sí. difícil, me la pusiste.
No, a ver, mi definición de liderazgo auténtico Aquí la vamos construyendo entre los dos, tranquilo. sería el liderazgo auténtico es la metodología que aplico en mi vida para poderme hacer cargo de ella. Ujú, de tu vida. Mira, tú sabías, y ustedes sabían, que los adultos, al igual que los niños, tenemos etapas de desarrollo. Muy interesante, ¿no es cierto? Total. Pensamos que cuando pasamos la adolescencia, que es nuestra primera etapa como adultos, pues ya hemos hecho un check. Y resulta que el adulto debe pasar por varias etapas. Cada etapa tiene que ser vivida, como los niños, que ¿Y eso tiene una conexión con esos ciclos de 7 años que vamos viviendo? no tiene, porque cada ser es diferente. ¿Cuántos adolescentes de 50 años tenemos? Hay varios, ¿sí? Entonces Conozco cada varios. ser vive, vive su vida de una manera específica. Mira, cuando pasamos de ser egocéntricos, el egocéntrico se caracteriza por ser, digamos, un adolescente que solamente está pensando en él, todo es blanco o todo es negro. Cuando vamos aumentando ese nivel de conciencia, pasamos a ser reactivos. Ya sabemos que hacemos parte de una sociedad en donde tenemos unos límites y ya pasamos de ver las cosas negras o blancas a verlas grises. Pero ahí, si nos quedamos, pues todavía estamos reactivos. Debemos seguir trabajando en nuestro nivel de conciencia para pasar a una etapa que se llama creativa. Esta etapa creativa tiene la característica de que es un líder que ya tiene un propósito, identifica ese propósito, entiende el impacto que tiene su ser, no solamente en sí mismo, sino en quienes lo rodean. Es auténtico, es responsable de conocerse a sí mismo. Se dice que esto es como ya de colores, o sea, pasa de ver las cosas grises a verlas de colores. Y ya hay un nivel aún mucho más profundo, que es el unitivo. El unitivo son los que ven todo ya luz. Y ahí tenemos líderes como Mandela, como un Gandhi, personas que ya se entregan por completo de manera altruista por el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿esto qué te quiero decir con esto? Es que el líder auténtico tiene un proceso de desarrollo que se llama continuo. O sea, el líder auténtico no es yo soy o no soy auténtico, no. Voy en un proceso de desarrollo que va siendo continuo. ¿Y eso quién lo dicta? La historia, su historia de vida. Entonces es aquí donde tú, con tus historias, nos estás contando cómo has ido transitando a través de todas estas etapas para ser un líder auténtico. El liderazgo auténtico nace más o menos entre el 2002 y el 2003. ¿Por qué? Por una necesidad de solucionar una crisis de integralidad, una crisis profunda. Además de todo el tema de Buca, Bani, que lo vimos dentro de la meditación. Eso nos lleva a que tenemos una necesidad de crear confianza y de la motivación del líder. Entonces, Abolio es un gran maestro, digámoslo así, que logra aterrizar todo este concepto de liderazgo auténtico en 4 dimensiones. No solamente Abolio, hubo otros también que lo hicieron. Yo creo que ahí está muy conectado el hacerse cargo. Y ese hacerse cargo no es, digamos, solamente desde la parte empresarial o desde la parte personal, sino de las distintas áreas y de tu vida y desde los distintos cuerpos que habitas, ¿no? Tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo energético, y luego cómo empiezas a habitarte hacia los demás, cómo te haces cargo de tu entorno familiar, de tu entorno
laboral y de tu entorno social. Así es. Mira, Abolio, eso que acabas de decir, lo dice en uno de sus 4 pilares, es conciencia de sí mismo. Cuando él habla de conciencia de sí mismo, se está refiriendo a ese líder que se hace cargo, que es el líder que se conoce. Yo diría que yo cambiaría conciencia por consecuencia, ser consecuente. Yo me lidero auténticamente cuando yo soy consecuente conmigo mismo. Que se cuida. Vas a ver cómo vamos a irlo llevando con estos 4 pilares. Entonces él dice, es hacerse cargo, es identificar, conocerte, reconocerte, saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, pero cuáles son tus sombras. Y eso va a ir más allá. Es también cuál es tu impacto como ser, que tú también lo decías. Y ese impacto es entender cómo tus pensamientos, palabras, obras y omisiones impactan a tu ser, a quienes te rodean, tu familia, tu organización, la sociedad, el planeta. Entonces, eso es a lo que él se refiere con conciencia de sí mismo. La conciencia de sí mismo es la brújula operativa del líder. Eso es una profundidad gigante. ¿Por qué? Porque te dice para dónde ir. Si tú te conoces, sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, pues vas. ¿Y qué te permite tener? El siguiente pilar, que es transparencia relacional, también tú lo comentaste. Es el ser auténtico, el ser genuino. Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, podernos abrir tal y como somos, que siempre tenemos como una serie de máscaras que vamos utilizando a lo largo del día. Entonces tenemos una máscara para el relacionamiento social, para el laboral, hasta para una relación sentimental. Así es este líder que tiene transparencia relacional es capaz de decir yo soy y presentarse de manera clara con sus dolores y con sus felicidades, con sus sombras y con sus luces, sin necesidad de ponerse una máscara. Y esa transparencia relacional, yo lo hablo mucho desde la forma de comunicar, de decir las cosas. Cuando tú sabes que ese líder es auténtico, es porque su palabra es dulce. Yo he cambiado un poco también, digamos, en la medida que hemos ido evolucionando, porque antes los líderes se mostraban como unos seres pues inalcanzables. Entonces hoy la humanización del líder y decir que no se es perfecto, que hay defectos, que hay miedos, empiezan a jugar un poquito ahí. Total, entonces la vulnerabilidad del líder ya resulta no ser una debilidad, sino una fortaleza. Y fortaleza tal que cuando hay esa comunicación con otros es muy hermosa. ¿Por qué? Porque el líder auténtico es capaz de llegar al cerebro límbico de las personas tocando su emoción, y al tocar eso, ¿qué haces? Logras transformaciones, porque logras llegar a unas reflexiones profundas, pero no solamente eso, los inspiras con tu propósito. Sí, generas empatía y le das posibilidad a la otra persona que está recibiendo la información de que sí es posible y de que esos mismos miedos y esas mismas inseguridades hacen parte de ese camino. Así es. Y mira, seguimos con procesamiento equilibrado. Eso suena como muy técnico. Suena como a due diligence. A Serviteca. Eso suena a un due diligence. Alineación y balanceo. Total, así tal cual. Y fuera de risas, es un due diligence, es hacer la tarea, es tomar decisiones más allá del ego. Tú sabes, un maestro me dijo, yo le pregunté, ay, es tan difícil para mí entender qué es el ego, dime qué es el ego. Y me dijo, ¿sabes qué, Erika? El ego es creerse uno mejor o peor que alguien. El ego es importante porque el ego es un avisador, pero hay que educarlo. Es muy sabio esas palabras, porque el procesamiento equilibrado
de un líder auténtico tiene que ver con el adiestramiento de ese ego, de entender que él no se las sabe todas y que es importante conocer lo que cada uno tiene por aportar, porque tienen formas de verlos distintos. Yo creo que ese ego es ese niño rebelde en la conciencia, es el que te hace la pataleta. Entonces, si tú ves la pataleta ahí y como que te provoca como, mejor dicho, regañarlo y darla. Pero si realmente vas un poquito más allá de esa pataleta y entiendes, digamos, y conectas, digamos, esa humanidad de ese niño ahí, en esa incomodidad que tiene, es cuando realmente te conectas y logras trascender. Mira lo lindo de la autoconciencia, porque está allá. Conciencia es darse cuenta. Entonces, cuando tú comienzas a educar el ego, puede que te dé la pataleta, pero tú eres capaz de parar y entender qué es lo que hay detrás de eso. Para que exista un procesamiento equilibrado, además de eso, ¿qué se necesita? Escuchar. Escuchar. O escucharte. Y escucharme. O sea, es en todo. Otto Scharmer, que habla de la teoría de la U, habla de la importancia de llegar a una escucha a nivel 4. ¿Qué es eso? Es pasar de una escucha en donde estamos siempre juzgando lo que tú me estás diciendo es lógico, no es lógico, a una escucha ya empática y generativa. Cuando eso se da, pues imagínate la cantidad de ventanas de Johari que se empiezan a abrir, de nuevas posibilidades que ni siquiera habías pensado, y la importancia que tiene eso para las organizaciones, para enfrentar un mundo como estos. Es importantísimo, pero no solamente esto, mira, también esto, porque la comunicación no verbal te dice mucho. Un líder auténtico tiene que estar mirándolo como una cámara. Una cámara nunca está juzgando de que este está aburrido, este está desordenado, no. Una cámara siempre está diciendo qué es lo que hay, con hechos y datos. Sí, aquí pasa un poco, y digamos que el ejemplo más, más tangible es el que vivimos todos los días con el se cayó el sistema. ¿No es cierto? Entonces ese se cayó el sistema es esa mecanización a la que nos estamos dedicando en nuestro día a día. No solamente en el trabajo, sino en la vida. Porque entonces ya vivimos en unos sistemas que están directamente conectados, digamos, al sistema. Si hay internet, si no hay internet, entonces nos despertamos, nos conectamos a las redes sociales, al trabajo, a los correos, bla, bla, al WhatsApp, a todo eso. Y nos olvidamos de esa escucha, de vernos, y partimos de nosotros mismos, escucharnos, vernos, sentirnos, abrazarnos, para poder ver, escuchar, sentir y abrazar a los demás. Y entonces aquí les dejo como un regalito: cuando se les caiga el sistema, acuérdense de eso. Esa caída del sistema La caída del sistema es una alerta como para que nos volvamos a rehumanizar. A reconectar. Esa reconectada tiene un sentido profundo, porque ¿qué está pasando con esa desconexión? Estamos perdiendo la intuición. Y la intuición también es algo clave para un líder auténtico, porque es que si un líder auténtico es capaz de escuchar, de ver, de tener esa intuición profunda, te lleva a tomar decisiones equilibradas. Y además hay algo importante, tú lo viviste conmigo la semana pasada, que hablamos, pues terminamos haciendo una meditación y una charla larga. La vida es muy dinámica y nosotros no siempre vamos a la misma velocidad, o no siempre estamos, digamos, en la misma situación. Yo les comparto acá, pues hace un par de meses he venido como replanteándome muchas cosas de la vida, porque estaba un poquito en ese piloto automático y en esas cosas, y casualmente la semana pasada empecé un proceso de reconexión como para volver a reencontrarme conmigo mismo, y causalmente salió esta conversación que íbamos a tener Erika y yo con todos ustedes acá, y
fue súper bonito porque me hiciste dar cuenta de varias cosas en ese momento y me conectaste pues con una persona que también hace parte pues de la red de liderazgo de Insight, que fue como un milagro que hubiera llegado ese mismo día a esa cita con él y a reconectarme. Entonces también darnos cuenta que está bien que no siempre tenemos que estar como en esa vibración tan alta o en ese momento tan alerta o tan despiertos, porque hay momentos en que vamos a estar un poco más dormidos, un poco más despiertos, un poco más atentos, un poco más conscientes, pero va a haber momentos en que no, y eso también está bien. Eso es parte de liderarnos a nosotros mismos, de darnos ese espacio para sentir ese dolor que de pronto estamos guardando o de darnos ese espacio para desconectarnos un poquito porque hemos querido estar conectados de más. Así es, cuando vivimos en piloto automático, nos traga la vida. Cuando somos capaces de parar y decir con conciencia, aquí hay algo que debo trabajar, y te das esa oportunidad, es la oportunidad de seguir creciendo, así como hablábamos, del nivel de conciencia del líder. Y cada vez, con los años, con las experiencias, con las historias, vamos siendo mejores seres. Y por último, y no menos importante, según Abolio, Erika, ella venía súper estructurada, súper juiciosa con toda y yo le voy haciendo como dale, así le es. voy haciendo como las curvitas a la charla, pero me vienen cosas y me gusta compartirlas. ¿Alguien sabe cuál es el significado de adicción? La adicción es un escape de la realidad que venimos buscando. Eso es, digamos, eso es lo que nos diferencia a los adictos o no. Y de cierta forma todos somos adictos, en mayores o menores términos. Llegamos pues los que estamos ya en términos clínicos porque ya el escape de la realidad es muy, muy fuerte. Pero hoy más que nunca, cada día estamos volviéndonos más adictos y estamos haciendo esos escapes de esa realidad. Entonces un poco la invitación es a ese modo avión que se va volviendo en ese escape de la realidad, es a que le hagamos conciencia a eso. También está bien hacerlo desde que seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Porque esa conciencia es la que nos va a devolver a seguir, digamos, trabajando en nosotros mismos para trascender. Mira que se nos pega perfecto con esto, es una perspectiva moral internalizada, porque eso es no estar en piloto automático y darnos cuenta, es una forma de autorregulación. ¿Por qué? Porque no estás volando. No, venga, es que hay que aterrizar. Entonces, esta perspectiva es básicamente autorregulación. El líder auténtico entiende muy bien cuáles son sus valores, sus principios, y que con ellos son los que van a tomar las decisiones de qué hacer. Entonces, cuando el líder auténtico tiene claro, oiga, el tema de la familia se me está desviando, y para mí ese valor es muy importante, es un campanazo, entonces dices, listo, por aquí es. Entonces te autorregulas, y tiene una característica muy importante el líder auténtico en esa autorregulación, y es que no importa lo que esté pasando por fuera y no importa la consecuencia, si va en contravía de sus principios y sus valores, la respuesta es no me voy por ahí. Entonces, una buena manera de autorregulación en las adicciones, tú me dirás más que yo porque tienes más experiencia, es tenerla clara, es vivir el aquí y el ahora. Hoy no. Sí, digamos que el ejercicio o el regalo que me dio a mí la vida, porque digamos que todos los seres humanos hemos crecido a través del dolor. Yo, digamos, mi regalo de crecimiento fueron mis adicciones, ¿sí? Pero puede ser una gran pérdida, un trabajo, una ruptura emocional, un duelo, una quiebra, una enfermedad. Es esa oportunidad de trascender y de crecer. Entonces,
pues esos dolores son los que nos hacen darnos cuenta de a dónde queremos estar y de lo que realmente es importante. Pero más que nada nos hacen vivir en el presente, porque es que el ser humano o los seres humanos todo el día estamos en todos lados menos aquí. Entonces, mientras están acá escuchándonos a nosotros, entonces, ¿será que si me van a tener la comida lista en la casa? Pues pucha, no voy a alcanzar a presentar el trabajo que tengo que llegar mañana a presentar en la universidad. ¿Será que le escribo a esta pelada o no le escribo a esta pelada? Pucha, ¿qué va a pasar en segunda vuelta? Yo que tenía ganas de irme a ver los partidos, tal cosa. Entonces estamos todo el día entre lo que va a pasar, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer también, y no nos damos el regalo de estar acá y vivir el presente. Yo creo que es de las cosas más difíciles que hay, podernos centrar y conectar. Por eso ese ejercicio de meditación que hiciste me pareció tan bello, porque ese ejercicio de meditación nos puso a todos acá, en esta aula, en estas 4 paredes, con esta conversación, ¿no? Porque un poco el delfín vive eso. Sí, sale, respira, ve, pero vuelve a bajar a las profundidades a seguir descubriendo cosas bellas. Mira tan hermoso, el delfín sale, sabe que existe un mundo en el afuera, pero al ingresar encuentra en su ser la tranquilidad, esa paz interior que es la que necesitamos para poder en realidad llevar paz al mundo. Un poquito ese viaje interior, ¿no? Es Esa ese. analogía del delfín. Entonces yo me sumerjo a conectarme conmigo mismo y de pronto me estoy sintiendo tan bien, que se me olvida salir y respirar. ¿No? Entonces hay que algunas veces pasa, entonces hay que hacer autoconciencia de que no estamos, porque ya nos vamos para el otro extremo. Tenemos que volver al mundo exterior para llevar eso que aprendimos. Entonces ese conectarnos con el entorno de manera permanente, pero siempre protegiendo nuestro ser, nuestro interior, nuestra profundidad. Es cómo cuido mi profundidad y cómo salgo, me conecto con los demás y vuelvo y me retomo a mí. Mira entonces que esta frase que dice que el autoconocimiento es la brújula o se convierte en la brújula operativa del líder, tiene una profundidad gigante, porque gracias a ese autoconocimiento nos relacionamos de manera transparente con las personas, logramos tomar decisiones que sean equilibradas y además nos comportamos en coherencia con lo que pienso, hago y digo. ¿Para qué? Para el bienestar, impactar adecuadamente pues la sociedad y el medio ambiente. Pero salgámonos un poco de toda esta teoría, y hay 3 palabras que yo quisiera resaltar acá, y es autoconocimiento, autenticidad, coraje. En tu vida, ¿cómo has sentido o vivido esas palabras? Pues para mí el autoconocimiento, como te lo decía ahora hace un rato, es ser consecuente. Cuando yo empiezo a ser consecuente, me estoy dando cuenta que realmente me autoconozco. Cuando asumo, digamos, cada una de mis acciones y soy coherente con ellas, creo que es como que me siento que estoy logrando tener éxito en ese autoconocimiento. Y en el día a día, de cuando vas a hacer algún evento grande o estás en el montaje de un restaurante, ¿cuándo aparece esa autoconciencia, esa autenticidad, ese coraje? Digamos que primero que todo cuando estoy conectado conmigo mismo, porque volvemos a lo mismo, muchas veces uno está en modo avión, sí, independientemente, pero cuando logro, digamos que el éxito puede ser que tantas horas del día o minutos del día logro estar en conexión conmigo mismo para poder
hacer lo que quiero hacer o lograr lo que quiero lograr, ¿no? Porque estamos como, y ahí está conectado ese aquí ahora y estar presente. Y yo creo que el coraje realmente sale ahí, cuando estás conectado, enraizado. Ahí sale el coraje. Porque en otros momentos ese coraje puede ser una energía desperdiciada. Yo creo que el coraje va muy centrado a estar ahí como en tu norte. Y la autenticidad en tus platos, por ejemplo, en lo que haces. Cuando estás conectado, eres auténtico, no tienes que fingir nada. Entonces, pues, si estás como tienes que estar, pues, no sé, la comida te va a salir mejor, los platos van a saber más rico, la decoración va a ser más bella, la conexión con tu comensal va a ser impecable. Sí, yo al igual que tú he encontrado que en la presencia, en el aquí y el ahora, surge la magia, surgen cosas de autenticidad, surge el coraje. Y yo también he sentido que cuando uno se conoce, empieza a generar herramientas que necesita para enfrentar la vida. Yo te voy a contar algo mío, que de pronto también lo estuvimos conversando, pero me parece interesante para complementar lo que estás diciendo, y es, cuando yo decidí separarme, fue un momento muy fuerte en mi vida. Yo sentía que me estaba tirando por un abismo, porque sabía que lo que yo había vivido durante muchos años ya no iba a seguir siendo lo mismo. O sea, era un cambio profundo en mi vida. Eso me llevó a trabajar en la meditación, mucho más de lo que he venido trabajando, porque yo desde muy joven medito, desde los 22 medito, y dije, yo tengo que entender el para qué me está pasando este dolor que es como si me pusieran una punción en el corazón, es bien grande. Tuve varios retiros guiados de ayuno y silencio, pero en uno muy especial que me fui para Vanadurga Ashram, en donde también nos conocimos. Donde Cristi. Nos conocimos en liderario, en la cuarta promoción. Tú eres de liderario, ¿no es cierto? De la cuarta cohorte, sí. La mejor, ahí tiramos. La mejor ha sido la cuarta. Bueno, en esa cuarta corte, pero estaba yo en un retiro de búsqueda de propósito y me voy para el río Arenales, que tú lo conociste, o sea, eso es un río espectacular. Me siento en una piedra y empiezo a pensar el propósito. Y entonces, ahorita Alexa lo leía, decía, el propósito de Erika es inspirar a los seres para que juntos regeneremos nuestro hogar en la tierra con bienestar para todos. Eso tiene una profundidad, y es que ahí identifiqué que yo no soy sola en el universo, sino que hago parte de una red, y aquí en Insight lo vivimos clarísimo. Solamente juntos podemos hacer las transformaciones que queremos hacer. Pero además iba más profundo. Cuando hablo de regenerar, no es simplemente solucionar algo que yo ya vengo dañando, sino ver qué impacto neto positivo, qué más allá puedo hacer yo, como tú también lo has pensado en la sostenibilidad, qué más allá puedo hacer de ser un chef sostenible. Entonces, pero algo más bonito todavía es que entendí que nosotros no somos dueños de la tierra, sino guardianes de la tierra. Y por ende tenemos que cuidar nuestro hogar acá en la tierra y dejarlo mejor de lo que lo recibimos. Y el bienestar para todos pues es muy importante, porque ya sabemos los problemas de salud mental que estamos viviendo. Con eso, al tener claro ese propósito, me dio el coraje para enfrentar unas cosas bastante difíciles, dolorosas, pero además, tú lo decías ahorita, del dolor emerge el loto, ¿sí? Del barro emerge ese loto, esa belleza. Entonces encontré que el dolor me mostró el camino, y cuando me muestra el camino
entiendo además que es responsabilidad mía, también tú lo decías, responsabilidad, lo que vendrá. Por ende, si yo doy paz, si yo soy paz, doy paz. Si yo logro respetar, seré respetada. Y es así como se da un tema sistémico. La ley de reciprocidad. Uh-huh. Así es. Entonces, esta última pregunta, ya para... También tenemos preguntas para el público, entonces esta última, tiempo, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Qué hora es? Ya vamos cerrando, bueno. Entonces, para abrir al público, mira que han encontrado en las investigaciones que hay una relación entre la coherencia del líder y su motivación y el bienestar. Tú también nos lo comentabas sobre esa necesidad de entender al ser desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, desde lo trascendental. ¿Qué nos dirías, adicional ya a lo que nos vienes diciendo de la meditación, de estar en el presente, para qué deberíamos hacer? ¿Qué menú nos darías? ¿Qué deberíamos hacer para aportarle a ese bienestar integral? La receta. La receta, entonces, pues yo creo que para ser un buen líder, pues hay que hacerlo de forma integral. Entonces, cuando vamos a hablar de integralidad, tenemos que partir de nosotros mismos, y yo hablaría pues de los 4 cuerpos, de la parte del cuerpo físico. Entonces, cuidar mi organismo, ejercitarme, moverme, ¿sí? Del cuerpo mental, cultivarme a través de la educación, de la lectura, de la música, de momentos que me llenen, del cuerpo emocional, ¿sí? Aprender a cuidar mis emociones, primero a reconocer mis emociones, que creo que es de las cosas más difíciles que hay. Muchas veces no sabemos si tenemos rabia, si estamos felices, si estamos tristes, si estamos contentos. No sabemos identificar la emoción. Entonces, aprender a reconocer las emociones y a sentirlas. Porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo que hacemos es reprimir las emociones. Entonces salen un montón de emociones que no tenemos ni idea. Entonces, primero, a conectarnos con esa emoción y a sentirla. Y desde el cuerpo energético, pues cómo nos cargamos, así como todas las noches ponemos a cargar el celular, entonces cómo nos vamos a cargar. Entonces me voy a cargar a través de la meditación, me voy a cargar a través de, no sé, ponerme en contacto con la naturaleza descalzo y respirar, o hacer eso. Yo por ejemplo escucho ondas, pues la vibración me tiene muy conectado ahorita porque somos energía, entonces pues me conecto mucho desde la vibración. Entonces digamos que puedes encontrar distintos tipos de frecuencias que puedes escuchar que te ayudan a recargarte. Entonces pues sí, primero cuidarme a mí mismo y cuidar los 4 cuerpos de la mejor manera, alimentarme pues desde la parte física, alimentarme, y cuando hablamos de alimento, pues ese alimento también está conectado no solamente con la parte física, sino con la parte emocional y la parte mental. Porque entonces, no sé, si yo me lleno de azúcar, entonces también mi parte mental y mi parte emocional van a ser un telebolito. Entonces también la forma en que yo cuido esa dieta, en la que me alimento, también influye mucho. Entonces es como un conjunto de cosas. Pero también está bien comerse el azúcar de vez en cuando. Sí, porque entonces, pues es lo que yo pienso. Llegar a ser pues un monje zen budista, pues creo que no es la meta de la gran mayoría de las personas. Entonces, qué rico que nos podamos dar esas indulgencias también y tener ese balance en la vida. Bueno, yo creo que aquí pudiéramos hacer un menú gigante y que cada uno empiece a definir cómo quiere tomarlo, que sí le sirve, que no le sirve, pero como ya me están diciendo que necesitamos aquí preguntas, entonces
¿Te parece si abrimos preguntas? Claro. Listo. Buenas noches para todos. Más que preguntas, yo quiero agradecerles tanto a Insight como a Erika, Pedro, por este momento que para mí fue íntimo y reflexivo. Yo creo que tener la valentía, Pedro, de hablarnos de esos momentos oscuros del alma, cuando uno se espera que un líder venga a hablar de sus éxitos, creo que deja una gran enseñanza de que somos humanos, que nos equivocamos y que tal vez eso es lo que nos hace vivir de verdad y tener un liderazgo auténtico. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por compartirnos tu pensamiento. Hola, buenas noches. Mucho gusto, Sócrates. Hago parte de la comunidad hace un rato. Normalmente yo siempre en la charla voy escribiendo mis preguntas, pero hoy fue una charla diferente donde no me surgieron preguntas, ¿sí? En todas me surgen preguntas y siempre... Pero estoy en un punto de mi vida que estoy aprendiendo de liderazgo, pero el liderazgo del papá, ¿sí? Y tú tocaste un tema y es caer muy profundo, ¿sí? Es cómo desde tu vida tus hijos han aportado a ese crecimiento del liderazgo y cómo ha cambiado ese liderazgo tuyo tratando de enseñarle a los hijos que no eres débil, pero aquí ante todos, y tu hija ya lo escuchó, uno es débil en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo los hijos aportan en ese sentido de aportar al liderazgo y a ese crecimiento cuando uno trata de no, pero ya estoy muy mal? Eso. Pues, me vas a hacer llorar, pero los hijos son el motor más grande que uno tiene. Digamos que yo quise salir de mis adicciones, digamos que en un pequeño porcentaje por mí, pero en un gran porcentaje por ellos, porque era la única, digamos en ese momento lo único que yo le podía dejar a mis hijos era el ejemplo. Entonces mi gran reto en la vida era poder trascender mis adicciones, porque yo no sabía qué les podía dejar, pero si podía simplemente dejar eso, pues creo que con eso podía estar yo en paz. Muy buenas noches, mucho gusto, Juan Camilo Jaramillo. Esta pregunta es para los dos. ¿En qué momento ustedes tomaron la decisión de cambiar la tendencia de las decisiones que venían tomando, llamémoslo así, inconscientemente? En el caso de Erika, aquí notado, cuando tomaste la decisión de separarte, y en el caso de Pedro, cuando tomaste la decisión de no sigo más en esta adicción y enfrento mi vida. Muchas gracias por la pregunta. También vamos más profundo como el delfín. Aquí no se les escapa ni una. Cuando yo enfrenté la realidad de que había un problema dentro de la relación y que podía ser posible una separación o una no separación, decidí regalarme un año para entender el para qué. Entonces, lo que hice fue parar, porque mi vida paró a una reflexión profunda. ¿Por qué lo hice? Porque venía ya con el entrenamiento mental para eso. Porque lo más fácil que uno puede hacer cuando tiene un problema en una relación es salir corriendo o es echarle la culpa al otro. Pero mi decisión era, soy yo. Lo que mi pareja esté viviendo es él quien lo tiene que resolver. Entonces durante un año me permití con los dos trabajamos profundamente y cuando decidimos separarnos, como les dije, fue una decisión dura porque eso duele después de 31 años y 2 hijas con un matrimonio muy especial. Tengo una hija de 21 años, otra de 18. Entonces
el entrenamiento mental es algo muy importante, porque te permite ser humana y entender y trascender. A ver, ¿cómo pasamos de la inconsciencia a la conciencia, no es cierto? Esa es más o menos como el resumen de tu... Sí, el punto de inflexión es ese clic. ¿Cómo llegas a hacer ese clic? Ese clic, antes de llegar al clic, es, digamos, como la montaña más empinada que uno ve para lograr llegar allá. Y yo lo veo muy relacionado con los apegos. Nosotros nos apegamos a un montón de cosas, a salirnos de esa zona de confort que estamos acostumbrados a habitar, y dar ese paso y ampliar esa zona se ve como inalcanzable muchas veces, ¿sí? Yo no concibía mi vida sin el alcohol y sin las drogas, sentía que era incapaz de vivirla, que yo no estaba, digamos que medio adormilado o anestesiado, no era capaz de vivir mi vida. ¿Y cómo llegas a hacer ese clic? Es cuando empiezas un poquito a soltar, y hay un ejercicio ahí que yo creo que es el más importante, y es el de rendirte. Pero rendirte no para desfallecer, sino rendirte para darte cuenta que no eres capaz solo. Y que tiene que haber algo más grande en el mundo, en el universo, como lo quieras concebir, que es esa energía que te va a ayudar a poder soltar y a entregarte. Porque cuando realmente te sueltas y sueltas ese apego y sueltas eso y te sueltas, digamos, das ese salto al vacío o ese voto de confianza al vacío, ese clic es inmediato y de un momento a otro todo tu software se reprograma de una forma increíble. Entonces, no sabría decirte cómo. Si tuviera la respuesta, creo que estaba, mejor dicho, dando conferencias por todo el mundo, cómo llegar al clic. Pero yo creo que tiene mucho que ver con ese soltar y entregar un poquito y salirnos del apego. Entonces, pues los ejercicios más fáciles que hay para eso es estar permanentemente trabajando en salirte de tu zona de confort, en salirte de las rutinas, en retarte, en quitarte cosas. Los viejos nuestros, por ejemplo, se restringían de cosas porque sí, y uno no los entendía. Entonces, no sé, comer dulce todos los domingos. Pues no, este domingo no voy a comer dulce. ¿Por qué? Porque me voy a restringir, porque voy a educarme para eso. Que me puedo comprar el carro que quiero, de pronto no me lo voy a comprar ahora, voy a esperar 6 meses. Esas restricciones nos obligan a salirnos de esas zonas de confort. Muchas gracias. Quisiera complementar algo, y es mi punto de inflexión cuando yo tomo la decisión de empezar a entrenar mi mente, se da es por un gran sufrimiento. Estaba muy joven y tenía por ahí 22 años y estaba en un concierto de Shakira. O sea, yo tengo 52, o sea, hace 30 años, imagínense en esto. Y estaba muy tomada y escuché a alguien hablando mal de una persona que quiero mucho y decidí irle a pegar. Al otro día me desperté y dije, uy, toqué fondo. Toqué fondo. Yo no soy esta. Tengo que empezar a ver hacia adentro. Entonces yo siento que esos puntos de inflexión son cuando uno toca fondo, cuando uno se da cuenta que no va por el camino que es. Gracias, Pedro y Erika. Hola, buenas noches a todos. Soy Nadia Arango y voy a llevarnos un poco más a la superficie, ya que fuimos pues a espacios tan profundos. Me generó mucha inquietud cuando estábamos hablando de la conexión y pues nos veía viendo el celular, y creo que cuando hablabas de adicción volví ahí la conciencia de decir Instagram, TikTok, ahí está la adicción. En nuestro entorno laboral estamos casi siempre desconectados, o sea,
estás en una reunión, estás viendo la pantalla o no, tienes la cámara apagada o no. La pregunta es cómo liderar a equipos desconectados, cómo invitarnos a la conexión diariamente, porque creo que estamos en un mundo donde el tema de la conexión es falsa, o sea, la conexión no es el Wi-Fi. Gracias. Yo siento que el Internet y todas las redes sociales y el IA nos ha enseñado bastante. No hay que banalizarlos. Yo siento que la IA nos ha llevado a un nivel de conciencia superior a la humanidad porque nos ha mostrado que juntos hacemos más. Ahí la IA que hizo junta conocimientos de todas partes y los llega a una conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Es que nos tenemos que aprender a autorregular. La tecnología es importantísima y yo creo que si es bien usada, podemos lograr solucionar muchos problemas del mundo, pero el tema y el cuestionamiento es el que tú dices, ¿cómo nos conectamos? Entonces, pues hay muchas técnicas que ya los que han venido investigando proponen. Antes de entrar a una reunión, dejen su celular a la entrada. Sentémonos, mirémonos a los ojos, hagamos un momento de conexión como el que hicimos acá, que nos permita volvernos a mirar a los ojos y hablar. Y si necesitamos de la tecnología, pues nos conectemos. No sé si tú quieres, en las aulas, por ejemplo, como profesores, hemos tenido unos grandes retos. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes trabajen con la IA, pero también con esta? O sea, ¿cómo pasar la inteligencia artificial a una inteligencia ancestral? Esa ancestralidad es la que se refiere a estar juntos, a ir a la naturaleza, a conectarnos de esa manera natural. Entonces, también es invitaciones a hacernos más creativos. ¿Qué tal aulas de clases en el río? No puedes llevar el celular porque te moja, o si lo llevas lo tienes para las fotos. Entonces, es empezar a aplicar técnicas. Con mis hijas también son un reto, porque es vamos a comer, pero dejen los celulares aparte. No sé si tú quieres comentar algo más. Digamos que toda la tecnología se ha movido y cuando hablamos de adicciones, digamos que una de las nuevas adicciones o de los nuevos problemas que se están desarrollando está muy relacionado pues con los dispositivos y con las redes sociales, porque digamos que todo está montado basado en la dopamina. Entonces todo el tiempo estamos con necesidad de tener esa descarguita para sentirnos vivos, para sentirnos bien. Entonces tenemos que pensar más en la serotonina. Entonces las cosas reales, las cosas que me dan realmente, digamos, no ese placer efímero, sino esa sensación de bienestar o ese verdadero bienestar. Si hablamos de la IA y de todo lo que está pasando, yo creo que es la gran oportunidad de los seres humanos de tener tiempo. La IA nos va a resolver un montón de cosas relacionadas con el tiempo. Vamos a facilitar nuestros trabajos, vamos a cambiar la forma de obtener una remuneración económica, vamos a tener acceso a un montón de cosas, pero nos van a volver a permitirnos tener el tiempo para conectarnos con lo que realmente es importante, que es nosotros mismos y nuestro entorno. Y las cosas que van a primar y que se van a volver para mí, digamos que muy valiosas, pues van a ser todo lo que está relacionado con el oficio, con las cosas que realmente siempre fueron importantes. Habrá cosas que solamente las podemos hacer nosotros.
y ese margen de error humano es lo que lo hace hermoso y lo hace bello. Entonces, pues la invitación un poquito, digamos, con los ejercicios que te puede decir Erika, pero es cómo yo tengo las riendas de mi vida y no mi cuenta de Instagram. Cómo yo, cuando me autolidero, puedo llegar a ser auténtico. Y en Instagram no voy a ser auténtico. En TikTok no voy a ser auténtico. En X no voy a ser auténtico. En X puedo ser contestatario, en Instagram puedo ser una imagen X, en TikTok puedo ser simplemente un meme, ¿no? Entonces, digamos, cómo me retomo y cómo me gozo, me disfruto, digamos, esas herramientas, las pongo a mi servicio, pero no para vivir una vida paralela. Esta es la última pregunta, entonces falta una, te quería complementar, y es que ese nivel de desconexión nos ha llevado a la pandemia más grande que estamos viviendo en este momento, es el déficit de atención. Entonces, el gran cuestionamiento es cómo logramos trabajar con el déficit de atención. ¿Tú te imaginas cuántas personas en una empresa con déficit de atención pueden lograr objetivos? Pues nos volvemos ineficientes, la necesidad de trabajar en atención plena y en calma mental. Ya puedes. Hola, buenas noches. No sé si es casualidad, pero al ser como la última persona, siento que va a complementar mucho lo que acaba de decir ella y ustedes dos. Siento que en este momento estamos viviendo una vida completamente, como le estaban diciendo, en automático. Y me gustaría que cada uno de nosotros como que reconozca y que a través de consejos que ustedes nos den como para también cerrar el espacio, sea como, a ver, yo siento y yo soy una persona como muy partidaria de impulsar a los demás a como conectarse siempre con ese proyecto de vida. Y siento que ese piloto automático puede estar en cada uno de nosotros. Por ejemplo, con el trabajo, puede que muchos de nosotros en este momento estemos buscando como ese trabajo soñado o ese impulso, ese sueño que tenemos o ese propósito que nos late, pero no estamos felices con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo reconocer ese liderazgo y recoger todos los comentarios que hemos estado diciendo esta noche para, como decir, como juepucha, si estoy haciendo lo que me gusta o dónde está ese líder interior que todo el mundo a veces nos dice? Entonces, como que sería muy rico que terminemos como con ese consejo para cada uno de nosotros con base a ese líder y el propósito. Pues primero que todo, muchas gracias porque fuiste la primera persona que llegó a la charla. Entonces, gracias por el interés y por la puntualidad. Muchas veces no sabemos lo que queremos. Entonces, muchas veces no estamos a gusto con lo que estamos haciendo, pero tampoco tenemos idea de qué queremos hacer. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es gozarnos lo que estemos haciendo independientemente, porque cada aprendizaje o cada labor o cada trabajo o cada relación que estemos viviendo van a ser parte de ese granito de arena que nos va a llevar a lo que realmente queramos ser. Entonces, no sé, ¿tú en qué trabajas hoy? Y de pronto quieres ser pintora, no sé. Voy a imaginarme, voy a suponer. No. Bueno. Entonces, de pronto estás construyendo, digamos, un proceso. Yo hoy pues, soy cocinero, tengo un par de restaurantes, hago catering, tengo un par de proyectos relacionados con alimento, pero quiero llegar a hacer algo un poco más, digamos, más profundo a través del alimento y es transformar alrededor del alimento. Pero para poder llegar ahí, pues tengo que pasar una serie de procesos. Tengo dos opciones. O pasarlos de mala gana o gozármelos para que ese paso sea más rápido y más placentero para llegar a donde quiero estar. Entonces muchas veces simplemente como que nos damos látigo porque no estamos en el momento que quisiéramos estar o el que nosotros creemos que deberíamos estar
pero tampoco nos damos la oportunidad de vivir el que estamos viviendo en ese momento. Entonces volvemos a lo mismo, en el aquí y en el ahora. En la medida que tú te empiezas a conectar con lo que estás haciendo en ese momento, ahí te vas a dar cuenta de lo que realmente quieres hacer. Y cuando tú te construyes como líder o te autoconstruyes, pues empiezas a saber lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Empiezas a darte cuenta cuáles son los no negociables, por lo menos los no. Cuando yo por lo menos tengo claro lo que no quiero hacer en mi vida y lo que no quiero en mi vida, ni en mis relaciones, ni en mi trabajo, ni nada, empiezo a construir lo que realmente quiero. Entonces, pues, ejercicio fácil. Empieza a escribir lo que no es negociable en tu vida. Muchas gracias por esa pregunta, además que como lo dijiste, nos cierra perfecto el espacio. Como lo hemos dicho en varios momentos de la charla, el autoconocimiento es la brújula operativa del líder. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me autoconozco? ¿Sí? Porque si esa es tu brújula operativa, esa es la que te va a decir el norte. Entonces, es importante trabajar en tu bienestar integral, porque a través de conocer tu cuerpo físico, por ejemplo, entender cómo el ejercicio de manera consciente impacta tu cuerpo, cómo una alimentación consciente, y alimentación consciente es mucho más allá de comer productos orgánicos, es entender que tienes en el plato un regalo que la tierra te dio, un cocinero que con amor lo preparó, los alimentos, la oportunidad de agradecer, la importancia de dormir. Si tú no duermes, pierdes norte. El cuerpo tiene que dormir. Y si estamos en Colombia, la propuesta es entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana es cuando más se regenera el cuerpo. También es importante, lo hemos dicho muchas veces, es trabajar con tu mente y tener pensamiento positivo y calma mental, porque eso es el conductor de tu vehículo. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo vas a gestionar esas emociones? Otro camino que te da un norte es hacer voluntariados. En Estados Unidos se dice que pudieran crear un país que se llama Voluntariestán, porque existen demasiados voluntarios. En Colombia estamos en pañales. En Colombia vamos y apagamos el fuego, pero no lo hacemos de manera proactiva. Es importante también hacerse masajes. ¿Y quién creería? Pero la forma en que tú te cuidas, tu ser, esa es la que te va a llevar a las respuestas, porque dentro de ti están las respuestas, no están en el afuera. En el afuera hay olas, hay cosas, y cuando estamos en el afuera estamos en automático. Entonces es importante ir navegando, ir aumentando ese nivel de conciencia a través de las etapas evolutivas del adulto, de tal forma que te reconecte y encuentres ese propósito, porque es que desde el cuerpo trascendental espiritual está la definición de ese propósito, que es el que te va a dar el coraje para salir adelante. Entonces, yo creo que sí. Quiero agradecer. Muchas gracias, Pedro, por estar acá, contar tu historia, darnos la oportunidad de ver tu vulnerabilidad y nosotros recibirla. Muchas gracias a ustedes por hacer esto posible. Gracias, Insight, por invitarnos. Así es, muchas gracias a Pedro y a Erika por acompañarnos en esta conversación y permitirnos navegar el liderazgo auténtico desde cada una de sus experiencias y también desde los 4 pilares de ese liderazgo auténtico, valga la redundancia, que nos mencionaban, que es esa conciencia de sí mismo, esa capacidad de reconocer nuestras fortalezas, debilidades, nuestros valores, pero también esa transparencia relacional en donde actuamos tal cual somos, nos mostramos de manera auténtica, ese procesamiento equilibrado en donde ese líder analiza, evalúa antes de tomar cualquier decisión. Y por último, esa perspectiva moral que nos permite tener esa ancla ética, esos valores, esos principios
que nos movilizan. Entonces, un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias por permitirnos esta conversación. Bueno, y para todos ustedes, ya para dejarlos ir, que sabemos que ya está tardecito, 3 parroquiales súper breves. El primero es que recuerden que está abierto nuestro diplomado en liderazgo para todos aquellos que se quieran inscribir. Tiene una duración de 86 horas y da inicio el 5 de junio. Allí podrán profundizar muchos más temas de estos: liderazgo auténtico, transformacional, adaptativo, liderazgo de sí mismo. Entonces, súper invitados a que se registren y estén pendientes de todas nuestras redes sociales. El próximo mes, a mediados de julio, vamos a tener el lanzamiento de nuestro informe, uno de nuestros informes bandera, que es diversidad, equidad e inclusión en empresas colombianas. Entonces, súper invitados a que se conecten. Va a ser un webinar, va a ser de manera virtual, para que podamos conversar y revisar cómo está ese panorama de diversidad, equidad e inclusión en esas grandes empresas. Y también vamos a realizar un webinar sobre inversión con enfoque ESG en Latinoamérica, con Sura Investment. Entonces, súper invitados todos ustedes a que siempre estén pendientes de esa red de WhatsApp y también de Instagram, para que los que no nos siguen todavía lo hagan. Muchísimas gracias por permanecer en este espacio. Que tengan una feliz noche.